este viaje a Francia, ha generado controversia dentro del país. Hay quienes han aseverado que eso atentaría contra la soberanía nacional. De hecho, en un documento respaldado por originalmente ADEX, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Pesquería, se dijo que ese tratado pretende debilitar organizaciones regionales eficaces en las que participe el Perú, como las organizaciones regionales de ordenación pesquera, y dicen también, este acuerdo es impulsado por las ONGs que buscan acabar con sectores productivos como la pesca en nuestro país, que generan miles de empleos y es un motor de desarrollo descentralizado. Rechazamos que el gobierno suscriba acuerdos que afecten la seguridad alimentaria, destruyan empleos formales y atenten contra la inversión privada. Después, sin embargo, el presidente de AEX, el señor César Teio, ha tenido una intervención o un pronunciamiento que no es exactamente o no coincide exactamente con el tenor del documento al que nos referimos. Vamos a escuchar lo que ha dicho el señor César Teio. Nosotros consideramos que es un tema bastante técnico y por lo tanto nosotros como gremio estamos comprometidos con el desarrollo sostenible del país. Lo que tenemos que hacer es encargar a algún estudio de abogados una opinión jurídica que trate sobre el tema y luego de esa opinión jurídica nosotros nos pronunciaremos, porque realmente es un tema, como repito, bastante técnico y hay voces de un lado y de otro. Entonces lo que menos quisiéramos nosotros es digamos, intervenir en un diálogo donde todavía no tenemos una opinión formada. Insisto en que esto ya fue firmado y tenemos el espacio amplio del Congreso para poderlo discutir, digamos, con todas las herramientas que nos da ahora la tecnología y saber a ciencia cierta si es bueno o malo para el país. Claro, pero Bueno, el tono de esta intervención es vamos a solicitar opiniones jurídicas. El tono de lo que leímos antes era terminante, no era vamos a ver, sino ya vimos y esta es nuestra conclusión. Pero en fin, como decía yo, la controversia persiste y además este tratado ya firmado por la Presidenta, es decir, por el Ejecutivo, entendemos nosotros, tiene que ser refrendado por el Congreso. Y para despejar dudas y tener en claro qué cosa es aquello a lo que nos comprometemos y a lo que no nos comprometemos a partir de este tratado, hemos invitado al exministro de Relaciones Exteriores, el señor Eduardo Ferrero. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, Mario. Encantado de estar acá nuevamente. Igualmente, encantado de recibirlo. Cuéntenos, grosso modo, este tratado, ¿qué es lo que busca y a qué nos compromete? Acá ha habido una gran falta de información. Ya lo vemos con la declaración del presidente Áñez, que está ya empezando a rectificarse. No se tiene conocimiento debido de la situación. Lo que se ha aprobado es una convención que se ha trabajado 20 años, no por ONGs, por los estados, y que finalmente aprobó la convención en el año 2023, se abrió a la firma, y que es la convención llamada, para hacerlo más simple, Tratado del Alta Mar, para la conservación de la biodiversidad y del medio ambiente marino en las zonas más allá de las 200 millas, en las zonas fuera de la zona de la jurisdicción nacional. Así lo dice el texto del capítulo, el título del tratado. Lo aclara y lo precisa el artículo primero, el artículo segundo, el artículo quinto. Es clarísimo. Entonces, se refiere al alta mar. No afecta en absoluto. Firmar ese tratado no compromete nada de lo que ocurre de las 200 millas para acá. Nada, en absoluto. No afecta en lo más mínimo el dominio marítimo del Perú hasta las 200 millas. Hay una cláusula del tratado, artículo quinto, que lo dice expresamente, de manera expresa, para todos los países, porque el Perú es uno de 190 estados del sistema internacional, 292. Entonces, acá hay realmente una confusión tremenda. De un lado, sí nos compromete? Nos compromete a ser parte de un tratado. Primero que nos compromete cuando sea aprobado por el Congreso. Sí, no, ¿a qué cosas sí nos comprometería? Que ojalá sea aprobado. Sí. Es un tratado positivo. A participar con la comunidad internacional
en las políticas orientadas a la conservación y protección del medio ambiente marino, a proteger a todos, a proteger los mares del alta mar, de la contaminación marina, del cambio climático, del exceso de sobrepesca, del problema de los plásticos que comen los peces, a cuidar y conservar la biodiversidad y el medio ambiente marino. Nos compromete a colaborar y a recibir colaboración y a actuar en conjunto con la comunidad internacional para tratar de preservar el medio ambiente marino y evitar estos grandes males que cada año son peores para el sostenimiento adecuado del mar fuera de las 200 millas. Eso supone, digamos, restricciones. Por supuesto. Entonces me imagino que lo que están tratando de poner sobre el tapete estos gremios son esas restricciones, diciendo que esas restricciones van a afectar a sectores productivos como la pesca en nuestro país. Es falta de conocimiento. No tocan el tema de las 200 millas. Hablan de más allá. Y es al contrario. Al Perú le conviene, que un país pesquero como el Perú, le conviene la conservación y que no haya sobrepesca de grandes flotas pesqueras, por ejemplo, las flotas chinas, que cerca a las 200 millas, pero fuera de estas, explotan la flota, que después va a entrar a las 200 millas. O sea, nos conviene como país justamente más en el tema de los pesqueros las normas de conservación del medio ambiente que tienen que adoptar todos los estados. Ahora, este tratado firmado que fue por la Presidenta tiene que venir al Congreso y ahí conseguir mayoría simple de votos. Bueno, sí, yo creo que la mayoría normal, porque es un tratado, en mi opinión, que no afecta a la Constitución Política del Estado. Bastaría efectivamente una mayoría normal, no requiere ninguna mayoría especial, no requiere ninguna reforma de la Constitución, se encuadra dentro de las normas internacionales de las cuales el Perú es parte y no afecta, ese es el tema, en absoluto el dominio marítimo del Perú hasta las 200 millas que establece el artículo 54 de la Constitución Política del Estado. Ok. El Perú se compromete, si es que se ratifica el tratado, a determinadas cosas. ¿Qué pasa? A recibir. Y a recibir. ¿Qué pasa si no cumple el Perú con aquello a lo que se ha comprometido? ¿Qué dientes tiene el tratado? No, normal. Tiene las piezas normales del derecho internacional. Si un tratado no es cumplido, una parte que piensa que no es cumplido puede denunciar o demandar a esta parte ante el sistema internacional. ¿Y cuáles son las consecuencias? No, pero no sé. Acá, en primer lugar, los acuerdos, según este tratado, se tienen que tratar de dar por consenso. Sí. ¿No? Bueno, pero si no hay consenso, acá no hay consenso. No hay será consenso, por desinformación, no hay consenso, pero consenso no hay. Perdón. Sí. Cuando esté el tratado, y el Perú fuera parte del tratado, las normas se aprueban por consenso según lo dice el tratado. Pero ¿qué pasaría si es que no se cumple? Es a lo que voy. O sea, el Perú no tiene por qué incumplirlo. Si no se cumple, se aplican las normas generales de la práctica internacional. ¿Cuáles son las sanciones? Que es los sistemas pacíficos de solución de controversias, que es la negociación entre las partes. Desde este caso del Perú, se crea un sistema, una institución, ¿no? La negociación, la mediación, la conciliación o el arreglo judicial. Ya, pero esos son los mecanismos. Pero ¿cuáles son las eventuales sanciones, insisto? No está normado en ese sentido. No está normado en ese sentido el tratado. El tratado establece, sí, compromisos de carácter económico que van en función de la capacidad de cada Estado. Tiene resultados positivos a favor de todos los países, incluyendo los países en desarrollo. Tiene normas muy positivas. No tiene sanciones drásticas, tal como lo estás planteando. No he dicho drásticas. Bueno, si tiene sanciones o no. Como todo tratado internacional, hay un sistema internacional que se aplica también en este tratado. Pero eso no debe preocuparnos ni asustarnos. Eso debería, con esa pregunta, no podemos firmar ningún tratado. Todos los tratados son obligaciones para las partes y deben ser cumplidos. Según el principio del pacta sunt servanda, el tratado obliga a las partes y se ejecuta de buena fe. Esta desinformación de la que usted habla es responsabilidad del Ejecutivo, que es el que iba a firmar el tratado. Bueno, pero hay que ver las cosas. Yo creo que ha faltado información. Ya, pero ¿quién tenía que proveerla? Pero, ojo, la facultad de suscribir tratados es facultad del Ejecutivo. Sí. El Ejecutivo es el Ejecutivo el que tiene el derecho de negociar los tratados, de firmar los tratados y luego, a criterio del Ejecutivo, que es positivo para el país, lo presenta al Congreso. Sí. Y la discusión se viene en el Congreso. Yo creo que, dado el sistema político del país,
quizás hubiera sido oportuno mencionar que se firmaría el tratado. No sé si se mencionó, no, ahí hay discusión. No, más que mencionar que se firmaría, decir en qué consistía, sí, ¿no? Yo no quiero entrar en esa discusión porque no quiero ir contra el fondo del asunto. Porque acá el fondo del asunto es que estamos bajo un tratado que hemos firmado que es positivo para el Perú y que no afecta la soberanía marítima del Perú hasta los 200 millas. Es el tema de fondo. ¿Cómo se usa esto políticamente en un país en época preelectoral? Eso ya es otra cosa, ¿no? Hay que destacar que esta convención ha sido, por todos los especialistas realmente en el tema, en los últimos 2 días se han pronunciado a favor. Inclusive hoy día salió un comunicado del Instituto Marítimo del Perú, formado por exoficiales de la Marina. También aprobando este tratado del alta mar. En todos sentidos, todo positivo. ¿Era importante entonces que la señora Boluarte viajase a Francia? Es un tema político. ¿Es importante o no? Puede ser interesante porque en este caso han asistido más de 50 jefes de Estado y el presidente de Francia invitó de manera especial a los presidentes de América Latina. Había el presidente de Brasil, de Argentina, Costa Rica. Entonces, si era necesario, ya es una cuestión de criterio. Yo creo personalmente... O sea, era bueno firmarlo, pero no necesariamente tenía que viajar la presidenta. Así es. Esa es mi conclusión, efectivamente. Eso es lo que yo diría sobre el tema, ¿no? Pero aclarar bien el tema porque se está creando un problema, un globo enorme de algo que no existe. Nadie, este tratado no tiene que ver nada con el dominio marítimo hasta las 200 millas. Es alta mar, donde hay libertades para todos los estados, entre ellas libertad de pesca, y ahora este tratado está regulando aspectos vinculados con la protección del medio ambiente y la biodiversidad marina que preocupa a todos, incluyendo al Perú. Dejando ese tema de lado, pero siguiendo con los viajes de la Presidenta, ahora ha recibido una invitación para viajar a Vietnam. ¿A Vietnam? ¿No conocía usted? No conocí esa noticia. Bueno, presumo que sí, yo le iba a preguntar si le parecía importante. Bueno, habría que ver la razón, pero en principio parecería que no es importante, ¿no? Porque no es un país con el que tengamos relaciones. No es un país vecino, no es un país... Tenemos relaciones diplomáticas normales, pero no hay ninguna razón especial para ir a Vietnam, sobre todo en el contexto actual interno. Presumo que no pedirá permiso y presumo que no estará la invitación. Parece que sí lo va a pedir. Bueno, habría que preguntar que nos explique la canciller las razones para ello, pero francamente no tengo conocimiento de algún hecho, alguna conferencia muy especial que se vaya a realizar en estos días en Vietnam, o sea que no creo que sería conveniente. Bien, finalmente el canciller Schaller ha dicho que se está analizando la posibilidad de enviar reos peruanos a El Salvador. Es una posibilidad, ha dicho literalmente. Totalmente en contra, pues. Totalmente en abunde contra. Un poco. No tiene sentido. El Perú tiene sus propias instituciones, su poder judicial, sus fiscalías, sus prisiones. Tenemos problemas, sí, pero enviar personas a una jurisdicción extranjera para que cautele y sancione, porque es sancionar también, y cuide a presos que han cometido delitos en el Perú, francamente no tiene sentido. Va un poco contra la dignidad del país, no somos capaces de poder controlar a nuestros prisioneros. Una cosa es expulsar a gente que ha cometido delitos de otra nacionalidad. Otra cosa es un sistema de un procedimiento de extradición para enviar a otro país o solicitar de otro país, pero que el Perú envíe a cárceles de otro país, un país centroamericano, a personas que tienen sentencia en el Perú para que la cumplan en el extranjero, no me parece viable, no me parece conveniente y espero que quede simplemente como una declaración sin mayor fundamento y sin mayores alcances. Pero, digamos, si fuese una declaración sin mayor fundamento del canciller de la República, hay un problema político ahí, ¿no? Habría que preguntarle a él por qué dijo eso, debe ser un comentario, espero que sea dentro y no una decisión. Una afirmación así no es no es un comentarista de la política internacional, el canciller, ¿no? No, es cierto. Lo que quiere decir es que no hay que darle tanto peso a esa declaración, ¿no? Si fuera así, hay que objetarla, no es conveniente. Acá, muy bien. Y es que hay un tema, casi un tema de fondo, que a veces se olvidan, y yo lo he dicho otras veces, a veces por la coyuntura se pierden los principios. Igual en el caso del tratado sobre el derecho del mar, es toda cosa de fondo, que tiene que ver con intereses nacionales permanentes, con intereses pesqueros, de medio ambiente, y no puede ser pues materia de ser usada por asuntos de política nacional, de la coyuntura. Hay que distinguir la coyuntura. ¿Y eso es lo que le parece que está ocurriendo ahora? Por supuesto, en cierta medida, porque no hay especialista que se dedique al tema del mar.
que hasta ahora ya ha visto que ha mencionado que está en contra del Tratado del Alta Mar, porque no hay razones, porque es realmente positivo para el país y repito, aunque sea machacón, en absoluto no afecta las 200 millas del mar peruano. Muy bien, pues muchas gracias al ex canciller Eduardo Ferrero por acompañarnos aquí en Portada. Buenas noches.